El viaje que cambió Grecia para siempre, Jasón y los argonautas. El destino de un héroe. En los albores de la Grecia antigua, cuando el mundo era joven y los dioses del Olimpo intervenían directamente en los asuntos mortales, cuando los ríos susurraban profecías y los árboles sagrados hablaban con voces humanas, un niño crecía oculto en las montañas de Pelión, lejos del trono que por sangre le pertenecía. Ese niño era Jasón, único heredero legítimo del reino de Iolco, arrancado de los brazos de su madre mientras el palacio real ardía. Su tío Pelias, hambriento de poder, había asesinado a toda la familia real esa noche sangrienta. Solo el pequeño príncipe escapó, llevado en secreto por leales sirvientes y entregado al sabio centauro Quirón, quien lo criaría lejos de la ambición y la traición. Los años pasaron. Bajo la tutela de Quirón, Jasón se convirtió en un hombre, fuerte como los héroes de antaño, hábil con la espada y la palabra, pero sobre todo, impulsado por un fuego interior, el recuerdo de su destino robado. Cuando llegó el momento, el centauro le reveló su verdadero nombre y linaje. Con los ojos llenos de determinación, Jasón tomó su lanza y emprendió el camino de regreso a Iolco. El destino, sin embargo, siempre teje sus hilos con ironía. En su viaje, Jasón se encontró con un anciano que no podía cruzar un río embravecido. Sin dudarlo, el joven príncipe lo cargó sobre sus hombros, pero en el trayecto perdió una de sus sandalias en el lodo. Lo que no sabía era que aquel anciano no era otro que era la reina de los dioses, disfrazada para ponerlo a prueba. Y más importante aún, no sabía que Pelias, su enemigo, había recibido una profecía años atrás. Guárdate del hombre que llegue con una sola sandalia, porque él será tu perdición. Cuando Jasón entró en la plaza de Iolco, la multitud se apartó para mirar al extranjero de porte noble y un solo pie calzado. Pelias, al verlo, sintió que el miedo le helaba la sangre. Pero el usurpador era astuto. En lugar de ordenar su muerte y arriesgarse a la ira de los dioses, sonrió con falsa cordialidad y le tendió una trampa dorada. Dices ser el heredero de Iolco, dijo Pelias, pero un rey debe demostrar su valor. Si realmente eres digno, tráeme el vellocino de oro y el trono será tuyo. El vellocino de oro. La piel del carnero alado que décadas atrás había salvado a Frixo y Elé, hijos de un rey traicionado. Ahora colgaba en un bosque sagrado de Cólquide, al otro lado del mundo conocido, custodiado por un dragón que nunca dormía y por los hechizos de un rey que no daba segundas oportunidades. Era una misión diseñada para ser imposible, un viaje del que nadie regresaba. Pero en los ojos de Jasón brilló el desafío del destino. Lo traeré, respondió, sin vacilar. Y así, con esa simple frase, comenzó la mayor aventura que Grecia habría de recordar. La Argo y los héroes de Grecia. La tarea de construir el navío que llevaría a Jasón y sus compañeros a través de mares desconocidos no era obra para simples mortales. Atenea, la diosa de la sabiduría y la estrategia, tomó un interés personal en la misión. Bajo su guía divina, el maestro carpintero Argos, cuyas manos tallaban la madera con precisión sobrenatural, dirigió la construcción de un barco como ningún otro. La quilla de la Argo fue labrada en madera sagrada del roble de Dodona, árbol cuyas hojas susurraban los designios de Zeus. Su proa, esculpida con la figura de una diosa, tenía el don del habla, un regalo de Atenea para guiarlos en momentos de incertidumbre. Las velas, teñidas de púrpura, brillaban bajo el sol como las alas de Ícaro, y sus 50 remos se movían al unísono, como si Poseidón mismo los impulsara. La tripulación de los sueños. Jasón sabía que no podría enfrentar solo los peligros que aguardaban más allá del horizonte. Necesitaba una compañía de héroes cuyos nombres resonarían en los siglos venideros. Y así, los más grandes guerreros, sabios y aventureros de Grecia respondieron a su llamado. Heracles. Entre los argonautas, Heracles destacaba como un gigante entre mortales. Hijo de Zeus y Alcmena, su imponente figura, cubierta con la piel del león de Nemea, inspiraba tanto admiración como temor. Aunque su fuerza sobrehumana lo convertía en el guerrero más poderoso de la tripulación, arrastraba consigo el peso de una tragedia personal, la pérdida de su familia, asesinada por sus propias manos durante un ataque de locura enviado por Hera. Durante la expedición, su carácter impetuoso y su sentido del honor chocaban con la paciencia requerida en el viaje. En Lemnos, fue el único en rechazar los placeres de la isla, recordando a sus compañeros su verdadero propósito. Su participación terminó abruptamente en Misia, cuando, tras la desaparición de su amado Hilas, abandonó la búsqueda para dedicarse a encontrarlo, demostrando que incluso el más fuerte de los héroes tenía vulnerabilidades.
Aunque su tiempo en la Argo fue breve, Heracles personificó la paradoja del semidios, un ser con poder para desafiar a monstruos y dioses, pero incapaz de escapar al dolor humano. Su partida dejó un vacío entre los argonautas, recordándoles que la verdadera fuerza a menudo convive con la fragilidad. Orfeo, el poeta que domaba bestias con su voz. Entre los héroes de la Argo, Orfeo destacaba sin blandir armas. Hijo de Apolo y la musa Calíope, llevaba en sus manos una lira de ébano y oro cuyo sonido amansaba fieras, detenía ríos y hacía llorar a las piedras. Su presencia en la nave no era la de un guerrero, sino la de un puente entre el mundo mortal y los misterios divinos. Vestido con túnicas claras que parecían tejidas con rayos de luna, sus ojos guardaban la profundidad de quien ha mirado el corazón de los dioses. Mientras los demás discutían estrategias, él observaba el mar como si escuchara una canción oculta en las olas. Su magia no provenía de la fuerza, sino de la armonía. Cuando los argonautas atravesaron el territorio de las sirenas, fueron sus melodías las que contrarrestaron los cantos mortales, salvando a la tripulación de arrojarse al mar. Incluso en los momentos más oscuros del viaje, sus versos mantenían viva la esperanza. Pero tras el viaje, su historia se tiñó de tragedia. El mismo don que encantaba a la naturaleza resultó inútil cuando intentó rescatar a Eurídice del inframundo. Su fracaso lo convirtió en leyenda, el poeta que desafió el Hades con una canción, pero perdió el amor por un solo instante de duda. Entre los argonautas, Orfeo representaba la paradoja del arte, poder suficiente para conmover a los dioses, pero incapaz de vencer al destino. Mientras la lira de Apolo seguía sonando en sus manos, sus ojos nunca volvieron a brillar como cuando acompañaba a los héroes hacia Cólquida. Su música sería el antídoto contra los cantos mortales de las sirenas. Cástor y Pólux, los gemelos divinos de la Argo. Entre los héroes que acompañaron a Jasón en busca del vellocino de oro, sobresalían dos figuras inseparables: Cástor y Pólux, los célebres dioscuros, hijos de Leda y engendrados por el poder de Zeus bajo la forma de un cisne. Aunque compartían sangre, su naturaleza era dual: Pólux, inmortal como su padre divino, y Cástor, mortal como el rey Tindario, su padre humano. Cástor, el domador de caballos, era diestro con la lanza y veloz en la carrera. Su mirada aguda y sus movimientos precisos lo convertían en un guerrero excepcional. Pólux, por su parte, era el más fuerte púgil de Grecia, capaz de derribar a cualquier rival con sus puños de hierro. Juntos, formaban un equipo imbatible, donde uno atacaba, el otro defendía, como si compartieran un mismo pensamiento. Su lealtad era legendaria. En la Argo, se turnaban en las vigilias, protegiendo a la tripulación de peligros inesperados. Cuando una tormenta amenazó con hundir la nave, su valentía calmó a la tripulación. Incluso entre los demás héroes, su fraternidad era admirada, pues preferían pelear espalda contra espalda antes que buscar gloria individual. Pero su destino estaba marcado por la tragedia. Tras el viaje de los argonautas, Cástor moriría en batalla, y Pólux, desconsolado, rogaría a Zeus compartir su inmortalidad con su hermano. El rey de los dioses los transformaría en la constelación de Géminis, uniendo sus destinos para siempre en el firmamento. Entre los argonautas, los dioscuros representaban el equilibrio perfecto, la unión de lo mortal y lo divino, la fuerza y la astucia, el coraje y la lealtad. Donde iban, llevaban consigo la promesa de que ningún peligro podría separarlos, ni en la vida ni en la muerte. Atalanta, la cazadora indómita de la Argo. Entre los héroes reunidos por Jasón para la búsqueda del vellocino de oro, una figura destacaba por su fiereza y gracia salvaje: Atalanta, la única mujer entre los argonautas. Criada por una osa en los bosques de Arcadia y consagrada a Artemisa, la diosa de la caza, había jurado ante los cielos que ningún hombre la dominaría. Sus pies, ágiles como los de un ciervo, la convertían en la más veloz de los mortales. Su arco de madera de tejo, tallado por sus propias manos, nunca erraba el blanco, y su lanza, afilada como sus palabras, desafiaba a cualquiera que subestimara su fuerza. Vestía pieles de fieras cazadas por ella misma, y su cabello, más salvaje que el viento de las montañas, ondeaba libre como su espíritu. En la Argo, algunos hombres murmuraron al principio sobre su presencia, pero bastó que derribara un jabalí con un solo flechazo para que el respeto sellara sus bocas. Heracles fue uno de los pocos que no dudó de su valía desde el principio, intercambiando con ella técnicas de caza como iguales. Aunque desconfiaba de las promesas de los hombres, cumplió su palabra como argonauta. En Lemnos, fue la primera en advertir que el placer los distraería de su misión.
En Cólquide, sus flechas abrieron camino cuando los guerreros del rey Eetes los perseguían. Pero su destino, como el de todos los héroes, estaba tejido con hilos de gloria y dolor. Años después, un hombre la vencería en una carrera no con fuerza, sino con astucia, Hipómenes, que esparció manzanas de oro en su camino, distrayéndola. Aún así, hasta en la derrota, Atalanta demostró ser más que un mito, fue un símbolo de libertad, recordando a Grecia que el valor no tiene género. Entre los argonautas, Atalanta fue la sombra de Artemisa en la tierra, rápida, letal y tan indomable como las bestias que cazaba. Donde pisaba, el mundo cedía ante ella, no por concesión, sino por derecho propio. Cetes y Calais, los vientos alados. Hijos del dios del viento, Bóreas, y de la ninfa Oritía, Cetes y Calais eran conocidos como los Boreadas, hermanos gemelos dotados de alas en la espalda que les permitían surcar los cielos con la velocidad y la gracia de una ráfaga. Su presencia evocaba la fuerza indomable del viento del norte, heredada de su padre, y la agilidad propia de los seres divinos. Desde su nacimiento, su destino estuvo ligado a grandes hazañas. Formaron parte de la legendaria expedición de los argonautas, donde su habilidad para volar resultó invaluable. Persiguieron a las arpías, criaturas aladas que atormentaban al adivino Fineo, liberándolo de su cruel maldición. Su valentía y lealtad los convirtieron en símbolos de auxilio y determinación. Sin embargo, su final estuvo marcado por la tragedia. Según algunas versiones, murieron a manos de Heracles en una disputa, o bien fueron derrotados por las flechas de Apolo como castigo por su osadía. Sea cual fuere su destino, su legado perduró como emisarios del viento, recordados por su nobleza y su conexión eterna con los cielos que una vez surcaron. Peleo, el guerrero destinado a la grandeza. Peleo, hijo del rey Eaco y de la ninfa Endeis, fue un héroe griego cuya vida estuvo marcada por el favor de los dioses y un destino excepcional. Miembro de la estirpe de los Mirmidones, un pueblo de fieros guerreros asociados con las hormigas por su disciplina y número, Peleo destacó desde joven por su valentía y fuerza. Su nombre quedó inmortalizado por ser el padre del gran Aquiles, pero antes de eso, su propia historia estuvo llena de pruebas y triunfos. Participó en la cacería del jabalí de Calidón y en el viaje de los argonautas, donde demostró su habilidad en combate. Sin embargo, su momento más trascendental llegó cuando los dioses le concedieron la mano de la Nereida Tetis, a pesar de que ella intentaba evadirlo transformándose en diferentes formas. Con la ayuda de Proteo o Quirón, Peleo logró dominarla, y de esta unión nació el mayor guerrero de la guerra de Troya. Aunque su reinado en Phtía fue próspero, su vejez estuvo ensombrecida por la pérdida de su hijo. Aún así, Peleo fue honrado como un rey justo y un héroe favorecido por los dioses, recordado tanto por sus proezas como por ser el progenitor de una leyenda. Su vida simboliza la unión entre lo mortal y lo divino, un puente entre el mundo de los hombres y el Olimpo. Tifis, el navegante de los argonautas. Tifis, hijo de Agnias o de Forbas, fue el hábil timonel escogido para guiar la Argo, la nave legendaria que llevó a Jasón y sus compañeros en busca del vellocino de oro. Conocido por su profundo conocimiento de los mares y los vientos, su destreza al timón fue crucial para sortear los peligros del viaje, desde las traicioneras rocas de las Simplégades hasta las aguas desconocidas del Mar Negro. Aunque no era un guerrero como otros argonautas, su papel como piloto lo convirtió en una figura indispensable. Los dioses lo favorecían, y se decía que Atenea misma había inspirado su talento para la navegación. Sin embargo, su destino fue trágico. Según algunas versiones, murió durante la expedición, víctima de una enfermedad o de un accidente, dejando a la tripulación en manos de Anceo, quien tomó su lugar. A pesar de su muerte temprana, Tifis fue recordado como un héroe silencioso pero esencial, cuyo ingenio y pericia permitieron que los argonautas cumplieran su misión. Su figura simboliza la importancia de la sabiduría práctica y la mano firme en medio de la aventura. Mopso, el vidente de clarividencia implacable. Mopso, nombre resonante en los mitos griegos, fue un adivino de renombre, cuya habilidad profética rivalizó incluso con la de los dioses. Hijo del célebre vidente Manto, a su vez hija de Tiresias, y del cretense Racio, o en otras versiones del propio Apolo, su don para interpretar los designios divinos lo convirtió en una figura temida y respetada. Su fama creció cuando, durante el regreso de los argonautas, derrotó en un duelo de adivinación al propio Calcas, el augur de los aqueos en la guerra de Troya. Mopso respondió con precisión enigmática a preguntas imposibles, como cuántas higueras crecían en una llanura distante o cuántos cerdos gestaba una cerda preñada.
La derrota fue tan humillante que Calcas, según se dice, murió de despecho. Pero el destino de Mopso también estuvo marcado por la soberbia. En una ocasión, desafiado por Apolo, o según otras versiones, por una serpiente enviada por la diosa Leto, el vidente cayó víctima de su propia arrogancia. Murió en Libia, donde más tarde se fundaría un oráculo en su honor, perpetuando su leyenda como el adivino mortal que osó igualarse a los dioses. Mopso encarna el poder y el peligro del conocimiento absoluto, un hombre que, aunque mortal, alcanzó tal maestría en el arte de la profecía que su nombre perduró como sinónimo de sabiduría y fatalidad. Y muchos más, 50 almas valientes, cada una con un don único, unidas por el juramento de traer gloria a Grecia y el vellocino a Jasón. La partida. El amanecer en el que la Argo zarpó de Iolco fue pintado con los colores de los dioses. El cielo, desgarrado entre el luto de la noche y la promesa del día, se tiñó de púrpura y oro como si el propio Helios, desde su carro, hubiera decidido honrar su partida. El mar, inusualmente calmado, reflejaba las nubes como un espejo pulido por manos divinas. Quizás Poseidón, recordando su pacto con Hera, contuvo su ira por un momento, o tal vez Tetis, la diosa de las aguas, sintió curiosidad por aquellos mortales que osaban desafiar lo imposible. Las velas de lino blanco se hincharon de pronto, como si el aire mismo se pusiera a su servicio. Era un viento que no olía a sal ni a tormenta, sino a oráculos y promesas, indudablemente enviado por Eolo, el señor de los vientos, o quizás por Hera, cuya mirada protectora seguía a Jasón con el interés de quien apuesta por un héroe. Incluso Atenea, siempre sabia, había bendecido la nave con su presencia invisible, susurrando en la madera de la Argo la ruta más segura entre las olas. Entonces, como si el mundo contuviera el aliento, la proa parlante de roble sagrado, tallada con manos divinas, rompió el silencio con un susurro que erizó la piel hasta del más valiente: el destino os espera, pero el valor os guiará. Las palabras flotaron en el aire, mezclándose con el crujir de los mástiles y el chapoteo del agua contra el casco. Y comenzó el ritmo. Los remeros, 50 héroes de músculos tensos y miradas fijas en el horizonte, hundieron los remos en el mar al unísono. El sonido de la madera golpeando las olas marcó el compás de su partida, como el latido de un corazón gigante. Heracles, desde la popa, levantó su clava no solo en señal de desafío, sino como un juramento: allí donde él estuviera, el miedo retrocedería. Junto a él, Orfeo rozó las cuerdas de su lira, y las primeras notas de una melodía antigua se elevaron, envolviendo a la tripulación en un manto de nostalgia y coraje. Era una canción que hablaría de hogares lejanos, de monstruos por vencer, de dioses caprichosos y de gloria. En la orilla, Pelias, el usurpador, observaba con una sonrisa torcida. Creía enviar a Jasón hacia una muerte segura, pero el mar ya se tragaba sus cálculos. La Argo, como una flecha dorada, se alejaba veloz, llevándose consigo no solo a los mejores guerreros de Grecia, sino los sueños de un reino entero. Y así, entre cantos, sudor y el brillo de armaduras bajo el sol naciente, la Argo se deslizó hacia el este. Las costas de Iolco se volvieron sombras, luego líneas tenues, y al fin nada. Solo mar abierto frente a ellos. No eran simples aventureros, eran los argonautas, elegidos por el destino, bendecidos por los dioses y condenados a la eternidad. Su historia apenas comenzaba. Las pruebas del viaje. El camino a Cólquide no fue fácil. Los dioses pusieron a prueba su valor una y otra vez. La isla de Lemnos, un paraíso maldito. Cuando la Argo atracó en las costas de Lemnos, los argonautas encontraron un reino envuelto en un silencio inquietante. No se escuchaban voces masculinas, ni niños jugando, ni el martillar de los herreros en los talleres. Solo mujeres, mujeres de miradas ardientes y manos hábiles, que gobernaban la isla con una determinación fría y seductora. El aire olía a vino especiado y a traición. Hipsípila, su reina, recibió a Jasón con una sonrisa que ocultaba el peso de un crimen colectivo. Años atrás, las lemnias, hartas de los engaños de sus esposos, los habían masacrado en una sola noche sangrienta. Desde entonces, vivían en un paraíso perverso, donde el recuerdo de los hombres solo sobrevivía como advertencia. Pero los argonautas no eran fantasmas del pasado, eran carne y hueso, héroes con el aroma del mar y la promesa de aventura. Las mujeres de Lemnos, olvidando sus juramentos de nunca más confiar en un hombre, cayeron rendidas ante ellos. Hubo banquetes bajo las estrellas, risas en los jardines de palacio, y noches en las que hasta el propio Jasón sucumbió a los brazos de Hipsípila, dejándose arrastrar por la tentación de un trono y un lecho compartido.
Los días se convirtieron en semanas. La misión del Bellocino de Oro parecía un sueño lejano, ahogado entre copas de vino y promesas susurradas. Hasta que Heracles, cuyo corazón no conocía la paciencia ni la lujuria, rugió desde el puerto. ¿Os habéis convertido en esclavos de vuestros deseos? El oro de Cólquida no espera, cobardes. Sus palabras cortaron como espadas. Avergonzados, los héroes despertaron de su embriaguez. Incluso Jasón, con el sabor amargo de la culpa en la boca, se separó de Hipsípila, no sin antes prometer, con palabras huecas, que regresaría. Las mujeres de Lemnos los vieron partir con lágrimas y rabia. Algunas maldijeron su suerte, otras, en silencio, comprendieron que los dioses las habían puesto a prueba y habían fallado. La Argo se alejó, llevándose consigo más que provisiones, el recuerdo de un pecado compartido y la lección de que incluso los héroes pueden naufragar en la comodidad. Pero el tiempo pondría a Lemnos en el camino de otro héroe, Filoctetes, abandonado años después por los griegos rumbo a Troya. Pero esa es otra historia. La tierra de los Doliones, una tragedia de sombras y sangre. Cuando la Argo llegó a las costas del reino de los Doliones, los argonautas fueron recibidos como héroes. El rey Cícico, un hombre justo y generoso, les ofreció cobijo, banquetes y provisiones para su viaje, reconociendo en Jasón el aura de un líder favorecido por los dioses. Las calles de su ciudad resonaron con cantos y risas, mientras los marineros compartían historias de sus tierras lejanas bajo la atenta mirada de Cícico y su joven esposa, Clite, cuya belleza solo igualaba a su bondad. Pero los dioses, caprichosos, tejieron una cruel ironía en su destino. Al partir, una tormenta repentina arrastró a la Argo de vuelta a la costa en plena noche. En la oscuridad, sin luna que guiara sus pasos, los argonautas creyeron haber llegado a tierra enemiga. Los Doliones, por su parte, al ver figuras armadas acercarse sigilosamente, pensaron que eran invasores piratas. Nadie reconoció a nadie. La batalla fue breve y brutal. Espadas chocaron contra escudos, gritos de guerra se mezclaron con aullidos de dolor, y la confusión se tiñó de sangre. Cuando los primeros rayos del alba iluminaron el campo de batalla, el horror se reveló. Los cuerpos sin vida de los Doliones yacían entre los de algunos argonautas caídos, y el rostro del rey Cícico, ahora pálido y sin vida, miraba al cielo como preguntándose por qué los dioses lo habían traicionado. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier lamento. Jasón, temblando, cayó de rodillas junto al cadáver del rey que los había tratado como hermanos. Los argonautas, avergonzados, recogieron a sus muertos y a los de los Doliones, dándoles un funeral conjunto bajo un sol que parecía negarse a brillar. Clite, destrozada por el dolor, se ahorcó esa misma noche. Su muerte fue la gota final que convirtió la tragedia en leyenda. Antes de zarpar, los argonautas erigieron un monumento en la costa, jurando que el nombre de Cícico y los Doliones no sería olvidado. Pero el mar no perdona, y la Argo tuvo que seguir su rumbo, llevando consigo el peso de una masacre accidental y el recordatorio de que, en la oscuridad, hasta los héroes pueden convertirse en monstruos. El profeta ciego Fineo, un hombre castigado por los dioses. Cuando la Argo llegó a las costas de Tracia, los argonautas encontraron a Fineo, un antiguo rey y vidente condenado a una existencia de agonía. Cegado por los dioses por revelar demasiados secretos del destino, era atormentado diariamente por las arpías, criaturas aladas con rostros de mujer y garras de buitre. Estos monstruos, enviados por Zeus, robaban su comida antes de que pudiera llevársela a la boca, dejándolo en un estado de hambre perpetua mientras derramaban sus pocos sobre lo poco que dejaban, haciendo lo restante incomible. Un espectáculo de desesperación. Los argonautas lo encontraron demacrado, esquelético, con las manos temblorosas intentando sujetar un trozo de pan que las arpías le arrebataron en el último momento. Su palacio, otrora glorioso, estaba en ruinas, y el hedor de la decadencia impregnaba el aire. Conmovidos, Jasón y sus hombres juraron ayudarlo. La cacería de las arpías. Los héroes Cetes y Calais, los Boreadas, hijos alados del dios del viento Bóreas, se ofrecieron para perseguir a las arpías. Armados solo con sus alas y espadas, despegaron en un vuelo veloz, siguiendo los chillidos y el rastro de podredumbre que dejaban las criaturas. La persecución fue épica, cruzaron mares y montañas, hasta los mismísimos confines del mundo, donde las arpías, exhaustas, suplicaron clemencia. Los hermanos, movidos por un juramento sagrado, las perdonaron bajo la promesa de que jamás volverían a molestar a Fineo. La gratitud y la advertencia.
Liberado al fin de su tormento, Fineo, con lágrimas en sus ojos ciegos, colmó a los argonautas de banquetes y vino. Pero su verdadero regalo fue una advertencia profética. Vuestro próximo peligro son las rocas sin Pléyades, acantilados vivientes que se estrellan entre sí, aplastando todo lo que se atreve a pasar. Ni los dioses las desafían sin estrategia. Les reveló entonces el único modo de superarlas: debían lanzar una paloma y observar su vuelo. Si el ave lograba pasar, ellos también podrían hacerlo, pero solo si remaban con la fuerza de hombres poseídos. El paso de las Pléyades. Siguiendo sus instrucciones, cuando llegaron al estrecho, el espectáculo era aterrador. Dos gigantes de piedra rugiente chocaban una y otra vez, levantando olas monstruosas. Eurito, el más ágil de los argonautas, soltó la paloma. El ave pasó veloz, pero las rocas, al cerrarse, le arrancaron las plumas de la cola. Era la señal. Ahora, gritó Tifis, el timonel. Los remeros, con músculos tensos y corazones acelerados, impulsaron la Argo como nunca antes. Las rocas se abrieron con un estruendo pétreo y comenzaron a cerrarse. La nave pasó justo a tiempo, pero el golpe de las Pléyades le arrancó un trozo de la popa, dejando un recordatorio eterno de su paso. Detrás de ellos, las rocas, como si hubieran cumplido su propósito, se quedaron inmóviles para siempre, convertidas en un monumento pétreo al coraje de los argonautas. Así, la Argo y su tripulación superaron una prueba que había hundido a incontables navegantes, gracias a la sabiduría de un profeta que, al fin, pudo redimirse. El Bellocino y la traición de Medea. Cuando la Argo surcó las aguas del río Fasis y llegó a las costas de Cólquide, los argonautas sintieron que el aire mismo respiraba magia. Este no era un reino como los demás. Los bosques susurraban con voces antiguas, las sombras se movían por voluntad propia y el Bellocino de oro, colgado de un roble sagrado en la arboleda de Ares, brillaba como un trozo de sol capturado en la tierra. Pero el precio para obtenerlo sería de sangre. El juego cruel de Eetes. El rey Eetes, un hechicero con ojos de serpiente y un corazón más frío que el mármol, recibió a Jasón con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sabía que ningún mortal podría superar las pruebas que diseñó. Un domar a los toros de bronce de Hefesto, bestias infernales que escupían llamas por sus hocicos y cuyos cascos hendían la tierra como terremotos. 2. Sembrar los dientes del dragón de Cadmo, que al tocar el suelo germinarían en guerreros esqueletos, sedientos de sangre y sin miedo a la muerte. 3. Enfrentar al dragón Insomne, una serpiente colosal que nunca cerraba los ojos y cuyas escamas eran más duras que el acero. Eetes estaba seguro de que Jasón moriría, pero no contaba con Medea, la hechicera que traicionó su sangre. Medea, la hija menor de Eetes y sacerdotisa de Hécate, era una bruja tan poderosa como incomprendida. Cuando Afrodita, a petición de Hera, hizo que Eros lanzara una flecha al corazón de la princesa, su destino quedó sellado. Ella vio en Jasón no solo a un héroe, sino a su salvación. En secreto, le entregó un ungüento de invulnerabilidad, extraído de las raíces mágicas del Cáucaso, que lo protegió del fuego de los toros. Le enseñó el truco de la piedra en la multitud. Cuando los guerreros esqueletos emergieron de la tierra, Jasón lanzó una roca entre ellos, y estos, cegados por la furia, se masacraron entre sí. Y cuando llegó el momento de enfrentar al dragón, Medea preparó una poción de sueño eterno, cantando en una lengua antigua mientras la bestia, hipnotizada, por primera vez en siglos, cerró los ojos. La huida y el crimen que los perseguiría. Con el Bellocino en sus manos, Jasón y Medea huyeron bajo la luna nueva. Pero Eetes, al descubrir el engaño, envió su flota más rápida, comandada por su hijo Absirto, para cortarles el paso. Fue entonces cuando Medea cometió el acto que marcaría su alma para siempre. Atrayendo a su hermano a una trampa, lo asesinó con sus propias manos, descuartizó su cuerpo y esparció los miembros en el mar. Eetes, al encontrarlos, detuvo su nave para recoger cada trozo, permitiendo que la Argo escapara. Pero mientras los argonautas celebraban, el cielo se oscureció. No era una tormenta lo que se acercaba, sino las eriñas, espíritus de la venganza, que desde ese día siguieron a Medea como una sombra. Porque en Cólquide no solo habían robado un tesoro, habían sembrado una maldición. Y como el Bellocino, brillante y dorado, esa traición los acompañaría para siempre. El regreso y la tragedia, el precio de la gloria. El viaje de vuelta a Iolco estuvo marcado por peligros sobrenaturales y sombras de culpa que se aferraban a la Argo como niebla maldita. Los argonautas, aunque victoriosos,
llevaban consigo más que el vellocino de oro, traición, sangre y el peso de una furia divina que pronto cobraría su precio. Las pruebas del retorno. Las sirenas, sus voces, dulces como la miel y mortales como el acónito, prometían sabiduría infinita a quien las escuchara, pero solo entregaban locura y muerte. Cuando su canto comenzó a envolver la nave, Orfeo, el poeta tracio, tomó su lira y tocó una melodía tan poderosa que ahogó su hechizo. Las cuerdas vibraron con la fuerza de los mismos dioses, y las sirenas, derrotadas por primera vez, se arrojaron al mar, convertidas en rocas. Circe, la dama de las bestias, en la isla de Ea, la maga hermana de Eetes los recibió no como enemigos, sino como almas perdidas. Medea y Jasón, manchados por el asesinato de Apsirto, se arrodillaron ante ella, suplicando purificación. Circe, con hierbas y rituales antiguos, limpió su culpa, pero sus ojos dorados vieron más allá. La sangre sigue ahí, murmuró. No en sus manos, pero sí en sus destinos. Talos, el gigante de bronce, el último guardián de Creta, una estatua viviente forjada por Hefesto, les impidió el paso, arrojando rocas como si fueran granos de arena. Pero Medea, con su mirada penetrante, descubrió su secreto, un solo clavo dorado en su tobillo que contenía su vida. Con palabras hechizadas, lo hipnotizó y lo arrancó. El gigante se desplomó, su cuerpo resonando como un gong funerario, y su ichor, sangre divina, tiñó el mar de púrpura. La venganza de Medea. Al llegar a Iolco, Jasón presentó el vellocino a Pelias, esperando su trono. Pero el usurpador, cobarde hasta el final, se negó a cumplir su palabra. Fue entonces cuando Medea, la princesa convertida en bruja, decidió actuar. Convocó a las hijas de Pelias y les demostró su magia. Degolló un viejo carnero y lo hirvió en un caldero con hierbas secretas. De la espuma emergió un cordero joven, saltando lleno de vida. Lo mismo puedo hacer con vuestro padre, les dijo. Cegadas por la esperanza, las princesas cortaron a Pelias en pedazos y lo arrojaron al brebaje, pero esta vez no hubo milagro. Solo gritos ahogados y un silencio que heló la sangre. El pueblo, al descubrir el crimen, se alzó en furia. Jasón y Medea huyeron a Corinto, donde creyeron encontrar paz. Pero el destino aún no había terminado con ellos. La caída de un héroe. Los años pasaron, y Jasón, el hombre que una vez desafió dragones, se convirtió en un cobarde. Buscando poder, abandonó a Medea por Glauce, la joven hija del rey Creonte. Pero Medea no era una mujer a la que se traicionara impunemente. Primero, envió a Glauce un vestido nupcial envenenado que la consumió en llamas vivas, junto a su padre. Luego, mirando a sus hijos los hijos de Jasón con ojos fríos como el hielo, tomó un cuchillo. Nadie los usará como moneda de cambio, juró. Cuando Jasón llegó, ya era demasiado tarde. Su linaje yacía sin vida, su nueva esposa era ceniza, y Medea, cubierta de sangre pero impecable en su dolor, escapó en un carro alado enviado por Helios, su abuelo divino. El final de la leyenda. Jasón, maldito por los dioses y abandonado por todos, terminó sus días como un mendigo, durmiendo bajo la sombra de la Argo, ahora podrida y olvidada. Un día, el mástil se desplomó sobre él, aplastando al héroe que una vez soñó con gloria. Y así, la historia de los argonautas terminó no con un canto, sino con un lamento. Porque el vellocino de oro, al final, nunca valió la sangre que costó. El legado de los argonautas, entre el mito y la eternidad. La muerte de Jasón fue tan trágica como irónica. El héroe que una vez comandó la nave más famosa de Grecia murió aplastado por los restos carcomidos de la Argo, ahora poco más que un montón de madera podrida y recuerdos. No hubo funerales, ni cantos épicos, ni lamentos de un pueblo agradecido. Solo el crujido de la estructura derrumbándose, como si el propio barco, cansado de la ingratitud humana, decidiera llevarse consigo al último vestigio de su capitán. Pero mientras Jasón se desvanecía en el olvido, su viaje crecía en la memoria de los hombres, transformándose en algo más grande que la vida. El primer gran viaje de Grecia. La travesía de los argonautas se convirtió en el arquetipo de todas las epopeyas por venir. Fue el primer relato que unió, en un solo viaje, la audacia de los héroes, la ira de los dioses y el terror de los monstruos. Antes que la Odisea, antes que la Ilíada, estuvo la Argo, surcando mares desconocidos con un destino escrito en las estrellas. Sus nombres resonaron a través de los siglos. Heracles, el hijo de Zeus, cuyo eco aún retumba en los 12 trabajos. Orfeo, el poeta que desafió al inframundo. Medea, la hechicera cuyo amor y odio redefinieron la tragedia. Los Boreadas,
Tifis, Peante y tantos otros, cuyas hazañas se entrelazaron con la historia de Grecia. El vellocino, de símbolo real a constelación. El vellocino de oro, aquella piel dorada que costó tantas vidas, no quedó abandonado en ningún palacio mortal. Los dioses, reconociendo su importancia, lo elevaron a los cielos, donde brilla eternamente como la constelación de Aries. Un recordatorio de que incluso los tesoros más terrenales pueden convertirse en leyendas cósmicas. La lección final, héroes, pero humanos. La historia de Jasón no es la de un triunfo absoluto, sino la de un hombre que alcanzó la gloria y luego la perdió, víctima de su propia ambición y del cruel humor del destino. Los argonautas no fueron inmortales ni invencibles, fueron valientes, astutos, traicioneros, cobardes y nobles en igual medida. Como todos los grandes mitos, su relato no glorifica la perfección, sino la humanidad en su esencia más pura. Y así, aunque la Argo se pudrió, aunque Jasón murió sin corona y aunque el vellocino desapareció de este mundo, su viaje sigue vivo. En cada barco que zarpa hacia lo desconocido, en cada héroe que enfrenta lo imposible, en cada tragedia que recuerda el precio de la ambición, los argonautas reman todavía. Porque los mitos no mueren, solo se transforman en eternidad. La leyenda de los argonautas no es solo un relato del pasado, es un espejo. Jasón, Medea, Hércules y todos los héroes de la Argo nos enseñan que la gloria no es eterna, pero los sueños sí lo son. Porque mientras haya quienes se atrevan a zarpar hacia lo desconocido, su viaje jamás terminará. Y si, como Jasón, tú también buscas tu propio vellocino de oro, no olvides suscribirte y activar la campanita. Porque en este canal, cada semana exploraremos juntos nuevas leyendas, misterios y viajes imposibles. ¿Te gustaría que profundice en otro héroe o mito griego? Dímelo en los comentarios. Si disfrutaste este viaje, dale like y compártelo con otros aventureros. Nos vemos en la próxima aventura.